Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de los dramas televisivos donde diseccionamos cada escena, cada mirada y cada giro argumental que nos regala la siempre apasionante Televisión Superíndice 3N turca. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que sabemos que les apasiona, un tema sazonado con Pasión Superíndice 3N desbordante, rivalidades que cortan el aire, y sobre todo, esas decisiones familiares que nos dejan completamente boquiabiertos, al borde del asiento y gritando a la pantalla. Porque seamos honestos entre nosotros, a Q Copyright N no le gusta un buen drama amoroso, de esos que te atrapan desde el primer capítulo, aderezado con la omnipresente, a veces IQ Superíndice 3 moda pero siempre influyente opinión Superíndice 3N de la familia. Y si esa familia tiene el poder real, la capacidad de inclinar la balanza hacia un lado u otro, aún mejor. Asu que hago un rense fuerte prep un rense para un viaje lleno de emociones intensas, porque hoy vamos a analizar a fondo esos momentos cruciales en los que la familia de Kerem, ese Kerem que con una sola mirada nos roba el aliento, nos hace suspirar y nos convierte en autocopyrighticos fans, parece tener una preferencia clara y definida. Una preferencia que en muchos casos choca frontalmente como dos trenes a toda velocidad, con lo que Kerem realmente quiere, con sus verdaderos sentimientos y con el camino que ha elegido para su corazón Superíndice 3N. Y Q Copyright N es tú, en el centro de este huracán N de emociones, en el ojo de la tormenta amorosa. Pues nada Mood S y nada menos que Melissa y Ande, dos nombres que seguramente resuenan en sus oídos y en sus corazones como la melodía de una canción Superíndice 3N que no puedes dejar de escuchar. Vamos a sumergirnos en las profundidades de las series turcas, explorando les nos presentan esta dinámica tan intensa, donde la familia se convierte en un jugador clave, un factor decisivo que puede cambiar el rumbo de la historia. Analizaremos CU Superíndice 3 mo se desarrolla este trío nulo amoroso, donde cada mirada, cada palabra y cada acción Superíndice 3N de los personajes es tú, N cargadas de significado, con la familia tejiendo una red invisible que influye en cada movimiento. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones, un pequeño más menos o recordatorio, una nota importante para asegurarnos de que no se pierdan ni un solo detalle, ni una sola revelación Superíndice 3N de nuestros vídeos. Suscríbanse ahora mismo al canal. Haciendo clic en ese botón Superíndice 3N rojo y activando la campanita, estar N al dúa de todas las novedades, los análisis ese profundos y los chismorreos ese jugosos del fascinante mundo de las series turcas. Asu que no lo piensen ese. Únanse a nuestra gran familia de telenoveleros, donde compartimos nuestra pasión Superíndice 3N por estos dramas que nos roban el corazón Superíndice 3N. Y ahora con todos ustedes a bordo vamos a sumergirnos de lleno en este drama. La primera serie que quiero mencionar, aunque Kerem, Melissa y Ande no sean directamente sus protagonistas, nos sirve como un brillante ejemplo para ilustrar a la perfección Superíndice 3N CU Superíndice 3 mo la presión Superíndice 3N familiar. Esa fuerza invisible pero poderosa, puede influir de manera significativa en las decisiones amorosas que tomamos. Hablo por supuesto de la entrada más menos hable Amor 101. Su copyright que algunos de ustedes estarán pensando, ¿Q copyright tiene que ver esta serie con el tema que nos ocupa hoy? Pues bien, aunque Amor 101 se centra principalmente en un grupo de adolescentes rebeldes, un autocopyrightico caos juvenil, que se unen para llevar a cabo una misión Superíndice 3N casi imposible, hacer que su profesora se enamore y a su evitar su traslado, la serie, en su núcleo, explora las complejidades de las relaciones familiares y las expectativas, a menudo irreales, que se tienen sobre los Q Superíndice 3 venes. Amor 101 es un drama juvenil que respira frescura, con toques de comedia romántica que aligeran la tensión Superíndice 3N y nos sacan una sonrisa. En ella, un elenco de talentosos actores como Kubilay Aka, Mert Yazicioglu, Alina Boz, Selahattin Pasali y la siempre brillante Pinar Deniz dan vida a personajes que nos tocan el corazón Superíndice 3N. La trama, como ya les adelantaba, gira en torno a un grupo de estudiantes que están al borde de la expulsión Superíndice 3N, a punto de ser lanzados al vacuo, que se unen para evitar que su profesora favorita, Burcu, sea trasladada a otro instituto, lejos de ellos. Para lograr esta hazaña más menos deciden emparejarla, cual cupidos adolescentes, con un nuevo profesor de baloncesto. Aunque en Amor 101 no vemos directamente la imposición Superíndice 3N familiar en una relación Superíndice 3N romántica,
Su somos testigos de CEU superíndice 3 mo. Las familias de estos Ju superíndice 3 benes tienen grandes expectativas sobre su futuro, ejerciendo una presión superíndice 3n constante para que tengan u con diéresis copyright cito acadu copyright mico y profesional. Esta presión superíndice 3n, aunque no se centre específicamente en Q copyright n deben amar, influye de manera innegable en sus decisiones y en su forma de relacionarse con los demu s. La serie nos muestra con crudeza CEU superíndice 3 mo. Estos Ju superíndice 3 benes, atrapados entre dos mundos, intentan equilibrar sus propios deseos, sus sueu más menos os y aspiraciones, con las expectativas, a veces inalcanzables, de sus padres, creando conflictos y tensiones que a menudo se reflejan en sus relaciones amorosas. Amor 101 es relevante para nuestro análisis porque nos recuerda que la familia, aunque no siempre lo veamos de forma directa, como una fuerza tangible, siempre es presente en nuestras decisiones, incluso en el amor. Y a veces, esa presencia puede ser muy determinante, muy poderosa de lo que pensamos. Un dato interesante, un pequeño más menos o detalle que aún más menos ha de valor a esta serie, es que fue una de las primeras producciones originales turcas de Netflix que alcanzó superíndice 3 una gran popularidad a nivel internacional, allanando el camino, abriendo las puertas para que otras series turcas brillaran en la plataforma. Ahora, dando un salto hacia un ejemplo muy directo, un caso donde la dinámica familiar y su influencia en las relaciones amorosas se manifiestan de forma muy evidente, quiero hablarles de Habitación 309. Aunque el nombre de Kerem no aparezca directamente, la esencia de la presión superíndice 3n familiar por encontrar pareja, por cumplir con el mandato de la tradición superíndice 3n y tener descendencia, es un elemento fundamental en la trama, el motor que impulsa la historia. Habitación 309 es una comedia romántica turca que nos presenta la historia de Lale y Onur, interpretados magistralmente por Demet Özdemir y Furkan Palali, respectivamente. Lale, acosada por su madre, quien la presiona constantemente para encontrar un buen partido y casarse, decide acudir a una cita a ciegas en un lujoso hotel, con la esperanza de encontrar al hombre de sus sueños más menosos y complacer a su madre. Onur, por su parte, también copyright n asiste al mismo hotel para cumplir con el deseo de su abuelo, un hombre poderoso y tradicional, de tener un heredero que continúe con el legado familiar. Debido a una confusión superíndice 3n, un error del destino, Lale y Onur terminan en la misma habitación, la famosa Habitación 309, y una noche de copas, de risas y de locura, termina en un embarazo inesperado. La serie gira en torno a las consecuencias de esta noche desenfrenada y a la relación superíndice 3n que se desarrolla entre Lale y Onur, quienes inicialmente no se soportan, se ven como el agua y el aceite, pero que poco a poco, a medida que se van conociendo, van descubriendo que tienen mucho en común, que comparten valores y sueños más menos os. Pero lo realmente interesante, lo que conecta con nuestro tema central, es la presión superíndice 3n familiar que ambos protagonistas enfrentan. La madre de Lale la presiona constantemente para que se case y le dé copyright nietos, convirtió copyright 2 en una sombra constante sobre sus decisiones. Mientras tanto, el abuelo de Onur le exige un heredero para asegurar la continuidad del imperio familiar, una responsabilidad que pesa sobre sus hombros. Esta presión superíndice 3n es el motor que impulsa la trama, la fuerza que lleva a Lale y Onur a tomar decisiones que no siempre son las acertadas, que a veces los llevan por caminos equivocados. La serie nos muestra con claridad CEU superíndice 3 mo. La familia, con sus buenas intenciones, con su deseo de proteger y guiar, puede llegar a ser asfixiante, a interferir en la felicidad de sus miembros, a imponer sus propios deseos sobre los de sus hijos y nietos. Habitación 309 es un ejemplo perfecto de CEU superíndice 3 mo. La presión superíndice 3n familiar puede llevar a situaciones inesperadas, a decisiones impulsivas y a relaciones que en principio parecen imposibles, destinadas al fracaso. Un dato curioso, un pequeño más menos o secreto de True S de las CEU maras, es que Demet Özdemir y Furkan Palali lograron una química increíble en pantalla. Una conexión superíndice 3n palpable que traspasaba la pantalla y que contribuyó superíndice 3 en gran medida a con diéresis copyright cito de la serie, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3n turca. Y ahora, para seguir profundizando en este tema fascinante de las decisiones familiares y las preferencias amorosas, quiero hablarles de una serie que, aunque no estuvo centrada directamente en Kerem, Melissa y Ande, su explora la dinámica familiar y la influencia de la familia en las relaciones amorosas de una forma muy interesante, aportando matices y perspectivas diferentes. Kiral Kask, o como la conocemos en Spawn más menos Sol, Amor en alquiler.
Kiral Kask es una comedia romántica que nos presenta la historia de Defne, interpretada con carisma por el Zinsangu, una joven camarera que se ve envuelta en un complicado plan, una telarau más menos a de mentiras y engau más menos os, para ayudar a su familia a salir de graves problemas econu superíndice 3 micos. Neriman, la tua de Homer interpretado por el Galu de Nevar Arduk, le ofrece a Defne una gran suma de dinero, una fortuna que podrá solucionar todos sus problemas, a cambio de que conquiste a su sobrino y lo aleje de sus pretendientas, ya que quiere que se case con una mujer de su elección superíndice 3n, una joven de su mismo círculo social, con su mismo nivel econu superíndice 3 mico. Defne, desesperada por ayudar a su familia, acepta el trato y comienza a trabajar como asistente personal de Homer, lo que les permite pasar mucho tiempo juntos, compartir momentos íntimos y, como era de esperar, terminan enamorándose perdidamente. Sin embargo, Defne debe mantener en secreto su acuerdo con Neriman, ocultar la verdad sobre sus intenciones, lo que genera una serie de malentendidos, situaciones CEU superíndice 3 micas y momentos de tensión superíndice 3n que pondrú N a prueba su amor. En Kiral Kask, la familia tiene un papel fundamental en la trama, es un personaje muy ese que influye en las decisiones de los protagonistas. Neriman, la tua de Homer, es quien mueve los hilos, quien manipula la situación superíndice 3n y quien decide que copyright n es la mujer adecuada para su sobrino, basándose en sus propios prejuicios y en las expectativas sociales. Ella representa la tradición superíndice 3n, el peso del apellido y las expectativas sociales, mientras que Homer, aunque se siente presionado por su tua, anhela encontrar su propia felicidad, elegir a la mujer que realmente ama. La serie nos muestra CEU superíndice 3 mo las decisiones familiares, las imposiciones y los planes preconcebidos pueden influir en las relaciones amorosas y CEU superíndice 3 mo los protagonistas deben luchar por su amor, superando las expectativas y los planes de sus familias, desafiando las convenciones sociales. Aunque Homer no se llama Kerem y Defne no es ni Melissa ni Ande, la dinu mica de la presiu superíndice 3n familiar y la elecciu superíndice 3n de pareja impuesta es tú, muy presente, resonando con nuestro tema central. Un dato curioso una anu copyright dota que demuestra el impacto de la serie, es que la química entre el Zinsangu y Bararduk fue tan buena, tan auto-copyrightica, que se convirtieron en una de las parejas muy queridas de la televisión superíndice 3n turca, generando una legión superíndice 3n de fans que aún hoy recuerdan con cariño más menos o su romance en la pantalla. Llegamos a la conclusión superíndice 3n de nuestro apasionante viaje por el mundo de las series turcas y la influencia, a veces sutil, a veces descarada, de la familia en las relaciones amorosas. Hemos visto CEU superíndice 3 mo la presiu superíndice 3n familiar, aunque a veces bien intencionada, motivada por el amor y el deseo de proteger, puede ser un factor determinante en las decisiones que tomamos en el amor, moldeando nuestras elecciones y condicionando nuestro futuro. Hemos analizado series como Amor 101, Habitación 309 y Kiral Kask, donde la familia, de una forma u otra, juega un papel importante en la trama, influyendo en las vidas de los protagonistas y en el desarrollo de sus relaciones. Recuerden que la familia, al final del dúa, solo quiere lo mejor para nosotros, busca nuestra felicidad y nuestro bienestar, pero a veces su visión superíndice 3n de lo que es mejor, de lo que nos conviene, no coincide con la nuestra, con nuestros propios deseos y aspiraciones. Lo importante es encontrar un equilibrio entre las expectativas familiares y nuestros propios deseos, defender nuestras convicciones y luchar por aquello que nos hace felices, incluso si eso significa ir en contra de la corriente, desafiar las normas y tomar decisiones que no son del agrado de todos. Espero de corazón superíndice 3n que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright haciu copyright-ndolo, investigando, analizando y compartiendo con ustedes mi pasión superíndice 3n por las series turcas. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright les parecieron estas series. CU Copyright denme si conocen alguna otra serie donde la familia tenga un papel tan importante en las relaciones amorosas, si tienen alguna serie favorita que explore este tema de forma interesante. Me encantará leer sus opiniones y seguir aprendiendo de ustedes. Y ahora para finalizar este vídeo, un último recordatorio, si les gustó superíndice 3 este vídeo, si lo encontraron interesante y útil, denle un like, compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos que aman las series turcas. Y lo muy importante es suscríbanse al canal.
Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, para estar al día de todas las novedades y los análisis profundos del mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el Pro Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.